Bueno, hola, quinto B, ¿cómo va? En este trabajo, que es el número 12, en esta clase número 12, vamos a cambiar de escenario, ¿sí? Recapitulemos, venimos trabajando en el marco general de la Guerra Fría, ya vimos algunas cuestiones que tienen que ver con los dos bloques en los que quedó dividido el mundo, un espacio que llamamos tercer mundo, basado en el no alineamiento, o por lo menos la pretensión, si se quiere, de quedar fuera. Después, en otro trabajito, estuvimos viendo más de cerca al mundo occidental capitalista, a los países desarrollados, lo que se conoce como años dorados. Y ahora volvemos para este lado, ¿sí? Cruzamos el océano nuevamente y nos venimos para la Argentina. En este sentido, el programa ahora va a poner el foco siempre en el marco de la Guerra Fría en lo que es América Latina y la Argentina. Recapitulemos entonces dónde habíamos dejado a la historia argentina y latinoamericana. En el primer trabajo, en el trabajo 1, ya por el mes de marzo, habíamos trabajado cómo había impactado la crisis mundial en Latinoamérica, vimos lo que fue la crisis del liberalismo, bueno, varias aristas, la cuestión de los militares, del cambio de modelo de desarrollo, del modelo agroexportador a una incipiente industrialización por sustitución de importaciones, bueno, todo eso estuvimos trabajando, después lo fuimos cerrando para pensarlo a nivel local, a nivel de la Argentina. En ese recorrido que hicimos de los años 30, el primer golpe cívico-militar de la historia argentina, precisamente en 1930, el cambio de orientación y de la creciente intervención del Estado en la economía, bueno, todo eso que estuvimos trabajando en las primeras actividades. Después vimos los orígenes del peronismo, lo pensamos en relación a ese modelo populista que habíamos trabajado también al principio, y bueno, analizamos y estudiamos el peronismo en el gobierno entre 1946 y 1955, año en el cual se va a suceder el tercer golpe de Estado de la historia argentina. Recordemos que habíamos tenido otro en 1943, y esa autodenominada revolución libertadora va a derrocar y ponerle fin a esta etapa del peronismo en el gobierno. Esto no significa que el peronismo vaya a desaparecer, ni mucho menos, todo lo contrario. Entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar ese golpe del 55, ¿no? Quiénes participaron, qué objetivos tuvo, y esos primeros años de dictadura y después de retorno de la democracia. Ahí tenemos varias cuestiones para trabajar. Decíamos entonces que este golpe del 55 se autodenominó Revolución Libertadora, ya su nombre lo está diciendo cómo se ven, como que vienen, según ellos, a liberar al país, en este caso del peronismo. A Perón lo veían como un tirano, ¿sí? Que se va a exiliar. ¿Sí? Va a pasar a ser para muchos de ellos el tirano prófugo. ¿Sí? Entonces, Perón se va a exiliar, va a terminar, después de recorrer varios países de América Latina, en España, y allí va a permanecer hasta fines del año 72. Él va a volver, va a tener reuniones acá, va a empezar a organizar su vuelta definitiva, y en el año 73 va a volver al gobierno, ¿no? Esos años, esos 18 años entre el 55 y el 73, son de proscripción, ¿sí? De proscripción, que es un concepto clave para esta etapa, tanto de Perón, de la figura de Perón, que no podía presentarse a elecciones ni participar, y del peronismo en general. ¿Sí? El peronismo tampoco va a poder participar de la vida política argentina, aún en democracia, pero bueno, sí va a estar. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el primer gobierno post-dictadura, sí va a permitir la participación, bueno, ya veremos por qué, si llega a eso. Entonces, recapitulando, Perón derrocado, revolución autodenominada libertadora, otros la van a conocer como fusiladora, además está decir por qué, ¿no? Va a haber una serie de episodios violentos donde van a ser fusilados militares y personalidades del peronismo, o que simpatizaban con el peronismo, y a esa dictadura va a haber una respuesta que se va a llamar la resistencia peronista. La resistencia peronista
su nombre indica que son peronistas que resisten a esta dictadura. Bueno, pero es un movimiento propiamente dicho, que tiene características, que tiene miembros muy importantes, que tiene una lógica y una dinámica que tenemos que poder analizar. Entonces, proscripción, resistencia peronista a esta dictadura, y después, bueno, va a ir variando la forma, pero bueno, siempre va a haber un peronismo que se va volviendo cada vez más combativo, va a surgir lo que se va a llamar el peronismo revolucionario, ¿sí? Bueno, tenemos toda una etapa. Y otro aspecto importante que aparece allí, una vez que la democracia vuelva, con el triunfo de Arturo Frondizi en el año 58, tiene que ver con la idea de democracias condicionadas, limitadas o semidemocracias, ¿sí? Ya de por sí, el movimiento político mayoritario más importante no puede participar, así que ahí ya tenemos una democracia limitada, y toda una serie de restricciones y un sistema político muy restrictivo, ¿sí? Y por otro lado, vamos a trabajar a partir de un concepto que es el de revancha clasista, ¿sí? ¿Revancha clasista en qué sentido? La clase que se sintió desplazada, perjudicada por el peronismo, es decir, la burguesía agraria, esos sectores más poderosos, que no dejaron de ser poderosos, ¿no? No es que Perón los expropió, pero sí se va a experimentar un proceso de revancha clasista contra los beneficiarios del modelo peronista, principalmente el movimiento obrero. Así que vamos a ver un poco de economía, ¿no? ¿Qué cambios se van a producir en el modelo económico del peronismo en esos primeros años? Tengo acá como una guía que es con la que ustedes van a trabajar, bueno, la idea de un régimen político excluyente, y todo un proceso que va a tener la idea de la cuestión peronista, ¿no? ¿Qué hacer con el peronismo? Medio que qué hacer con el peronismo está claro, ¿sí? Otra idea importante es la desperonización. Se va a emprender un proceso de desperonización de la sociedad que no solo abarca lo económico, sino también lo cultural, lo político, bueno, todo un proceso de desperonización, entre comillas, que va a ir variando qué hacer con el peronismo. Proscripción, persecución, cárcel, ¿no? Exilio en el caso de Perón, etc. Vamos a trabajar con eso. Así que bueno, esa es la idea, poner la mirada en la Argentina post-peronismo, post-gobierno peronista a partir del 55. Recuerden que, al igual que el del 30, es un golpe cívico-militar, tenemos militares, pero también tenemos a la iglesia, a la burguesía, a distintos sectores de la burguesía agraria y demás. Así que vamos a trabajar con esos conceptos. Recordemos entonces, revolución libertadora o fusiladora, de acuerdo a desde donde lo estemos mirando, proscripción, revancha clasista, cuestión peronista, resistencia peronista y demás. El trabajo en esta oportunidad va a ser puramente bibliográfico. Yo les voy a dar un texto que es un poquitito más elevado que lo que venimos trabajando, pero no significa que no lo van a poder leer, lo van a poder leer y trabajar tranquilamente. Cualquier duda, problema que surja en la lectura, obviamente me preguntan, y para trabajar con ese texto les voy a mandar una guía muy concreta, con preguntas muy específicas, para incorporar todos estos conceptos que yo mencioné y otros, entender qué pasó en esos años. ¿Sí? Este periodo abarcaría desde el 55 hasta el 66. En el 66 vamos a tener otro golpe de Estado, otro más, contra el presidente Ilia, que Ilia era uno de estos presidentes que gana las elecciones en un contexto de proscripción del peronismo, así que también tenemos una democracia limitada, condicionada por los militares que están siempre atentos ahí a ver qué hace el presidente, y cuando no están de acuerdo lo derrocan. Y en el 66 se abre dentro de esta etapa otro momento, ¿no? Respecto a América Latina, tenemos que empezar a pensar, ya lo vamos a trabajar en otra actividad, tenemos que empezar a pensar en América Latina en el marco de la Guerra Fría, obviamente en este mundo bipolar, área de influencia total y absolutamente de los Estados Unidos, una Unión Soviética que no tiene ni la intención ni la capacidad de interferir e intervenir
en América Latina, así que América Latina bajo esta hegemonía estadounidense, también una América Latina en gran parte con movimientos contrahegemónicos, contrarios a ese avance estadounidense, a ese intervencionismo estadounidense. Y Argentina, bueno, está ahí, ¿no? El peronismo, tengamos en cuenta, si se acuerdan, en el primer trabajo dijimos uno de los principales obstáculos que Estados Unidos tuvo para controlar y extender su hegemonía en Argentina fue el peronismo. Así que bueno, ahí vamos a tener una idea de que Estados Unidos tiene enemigos. Uno podría decir, bueno, el comunismo, perfecto, es un enemigo. Cuando suceda la Revolución Cubana vamos a ver que hay un temor mucho más grande por parte de Estados Unidos y eso va a endurecer su intervencionismo tanto desde lo económico como desde lo militar. Pero enemigo es cualquiera que se oponga a la hegemonía estadounidense. Bueno, el peronismo entra en ese grupo, ¿sí? Así que bueno, a Estados Unidos lo tenemos ahí. Ya lo habíamos tenido, acuérdense, cuando fue la campaña presidencial de Perón, Estados Unidos, otra vez su embajador, interviniendo fuertemente contra el peronismo, tildándolo de fascista, de movimiento que simpatizaba, que era directamente un régimen fascista. Así que bueno, no es novedad Estados Unidos ahí interviniendo, pero bueno, va a tener una dinámica diferente. Así que así queda planteado, un trabajito sencillo, no muy extenso, basado en un texto, para empezar a ver qué pasó ahí. Como última cuestión, menciono que en nuestro encuentro, el encuentro que tuvimos por Zoom el día viernes, charlé con quienes se conectaron, de empezar a hacer algo un poco también más participativo, más basado en investigar, que ustedes puedan exponer en relación a lo que venimos viendo, pero aspectos más particulares, basados principalmente en lo que a ustedes les interese. Así que yo, junto con este video y el trabajo de la semana, les voy a hacer llegar a través de algunos de ustedes una propuesta para que podamos poner ahí en juego en nuestros encuentros, y de paso les pido que los que no han podido sumarse, no porque tenían algo para hacer, sé que algunos de ustedes no pudieron porque tenían actividades, pero los que no han podido sumarse, súmense, es una instancia súper valiosa para sumar en esta última etapa del año. Así que bueno, queda así planteado el escenario, no me extiendo mucho más, a trabajar un poco la Argentina entre el año 55 y la primera mitad de la década del 60. Hasta la próxima.